Muy buenos días, maestro Eduardo Torreblanca. Saludos allá a todos los compañeros en el estudio, a tu amable auditorio también. Muy buenos días. Te comento que el gobierno del Estado de México perdió el litigio contra el INEGI por el censo poblacional 2020. Estaba reclamando más población el gobierno del Estado de México, pero la Suprema Corte de Justicia desechó la controversia que interpuso la instancia estatal. No obstante, el gobernador insiste en que hay 18 millones de habitantes en la entidad mexiquense. Entonces, esta reducción en la población pues ha perjudicado las finanzas del gobierno del Estado de México, pues deja de recibir recursos del gasto federalizado. En julio pasado, el gobierno encabezado por Alfredo del Mazo afirmó que el censo del 2020 reflejó una reducción de casi poco más de 1.100.000 habitantes, y por lo cual se dejó de recibir alrededor de 3.400 millones de pesos. El censo del INEGI reportó 16.992.418 mexiquenses, pero el gobierno estatal reclama alrededor de 18 millones. Como sabemos, estas cifras son utilizadas por las autoridades hacendarias para calcular los recursos que se deben destinar a las entidades, pero debido a los resultados del conteo de población, el efecto fue una disminución de más de 3.000 millones de pesos, como ya notamos, y esto generó la controversia. Pero resultó que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la decisión del ministro Luis María Aguilar Morales, que en julio del año pasado admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el gobierno del Estado en contra del recorte de sus participaciones federales, luego del recuento del INEGI. Por mayoría de 3 votos contra 2, los ministros de la segunda sala declararon fundado el recurso de reclamación promovido por el INEGI contra la admisión de este asunto y revocaron el acuerdo del ministro Aguilar, con lo cual quedó cerrada la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice este litigio. En el proyecto de resolución aprobado, elaborado por el ministro Arturo Alberto Pérez, se expuso que las cifras de cualquier estudio del INEGI pueden apelarse mediante los recursos previstos en la ley del Sistema Nacional de Información y Estadística y Geografía. Pero esto no lo llevó a cabo el gobierno del Estado. O sea, estamos viendo aquí que hubo un error en el planteamiento del gobierno del Estado, en su controversia, y mientras el gobernador insiste en que trabajará con el INEGI para que se reconozca el número de población precisa de la entidad. Y pues bueno, el gobernador sacó la calculadora nuevamente y afirma que gobierna casi 18 millones según él. Pero hay otros datos que se deben decir, y es que la entidad mexiquense es una de las principales expulsoras de migrantes hacia Estados Unidos, según datos del mismo INEGI, y de hecho, justo por eso el Estado de México es la cuarta entidad en el país que recibe la mayor cantidad de remesas, superando incluso a la inversión extranjera directa que llega al Estado, de acuerdo con cifras del Banco de México. Y además, el Estado de México encabeza la lista con mayor migración por razones de violencia o de inseguridad, según estudios migratorios recientes de la Secretaría de Gobernación Federal. Pues lamentablemente es una unidad que reporta los más altos indicadores de homicidios dolosos, secuestros, asaltos a comercios y otros. Lo cierto es que hubo un error por parte del gobierno en el planteamiento de su controversia ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, por eso perdió, y mientras esto se soluciona, habrá una reducción del gasto federalizado para la entidad de casi 4.500 millones de pesos, con el añadido de que el gobierno enfrenta una oposición a contratar deuda por más de 9.500 millones de pesos para atender obras, entre ellas supuestamente algunas relacionadas con el AIFA. Complicada situación financiera para la entidad mexiquense, y pues habrá que echarle más rigor a la calculadora para ver cuánta es la población y si en verdad se requieren esos recursos que está solicitando de deuda el gobernador. Hasta aquí la situación, Eduardo, en este tema.